Escoger el neumático para tu bicicleta no es tarea nada fácil. Los hay de distintos tipos, los hay de distintas marcas, de distintos modelos. Hay neumáticos para enduro, hay neumáticos para cross country, hay neumáticos para downhill. Unos son más rodadores, otros son menos rodadores, unos tienen más tacos, menos tacos. ¿Cuál debe ser el neumático adecuado que debemos colocar? Es una de las partes más importantes al momento de practicar el mountain bike acá en los cerros. Hoy vamos a estar conversando del neumático Schwalbe Big Betty. Es un neumático que está completamente renovado, promete de verdad bastante. Lo hemos venido probando en el cerro, seguimos utilizando la gama de Schwalbe y nos ha dado muy buenos resultados. Así que acompáñanos muy de cerca en el video, te vamos a estar contando todo este neumático, las propiedades, las características, los tamaños, los anchos, su diseño para que puedas tomar la mejor selección al momento de tomar los neumáticos para tu bicicleta. El Schwalbe Big Betty, esto es un neumático principalmente para uso de enduro en la presentación 29x240. También lo hay en presentación 27,5x260 e incluso 280, bastante ancho. Un neumático principalmente para uso recomendado en e-bikes. Las Schwalbe Big Betty se han diseñado por completo, llegan con clara intención aquí obviamente de convertirse en la mejor cubierta trasera para las modalidades de enduro con un compuesto Gravi. Estas cubiertas son específicas para cada rueda, son cada vez más habituales y cada día hablan más de especialización en el tema de los neumáticos para el mundo del mountain bike. En la montaña obviamente coexisten muchos modelos de bicicleta, muchos modelos de neumáticos, disciplinas, pero en particular este tema de cubiertas específicas para el uso del enduro y con unos buenos tacos comienza a ser ya algo bastante habitual. El diseño de las Schwalbe, de las Big Betty, es un modelo que es nuevo, que es un modelo que es rediseñado completamente, va más allá del típico nombre divertido de Schwalbe y posee una parte central que es bastante agresiva. Está formada por 3 grupos de tacos con un diseño de 2-2-1. Estos tacos tienen una buena separación entre ellos para obviamente favorecer que se claven en el suelo cuando el terreno esté bastante mullido o bastante húmedo. De una manera también evacuando bien el barro cuando nos encontremos con él. En la línea central, a pesar de que esto es un neumático bastante agresivo, forma un conjunto bastante homogéneo a la hora de rodar, que obviamente acá es lo más importante. Tiene una muy buena transición con los tacos laterales, un neumático que a pesar de las calugas de los tacos es bastante rodador y bastante agresivo. Tiene una línea parecida a los Magic Mary también de Schwalbe, así que en temas de seguridad las curvas y el agarre están aquí garantizados. Cuéntanos qué te ha parecido lo que hemos charlado hasta ahora, aspectos positivos, los aspectos negativos, qué crees tú y qué opinas de lo que hemos charlado. Déjanos tus comentarios acá abajo, son muy importantes para nosotros y por supuesto suscríbete al canal, recomienda lo que este canal es hecho para ti y para todas las otras personas que les gusta el mundo del mountain bike y para compartir todo lo que conocemos. Sigamos adelante con el video. Hemos venido probando esta versión de estos neumáticos de Schwalbe y la verdad en Addictsoft, en la línea Evo, se agarran bastante bien. Hay muchas otras versiones y en cuanto a la carcasa se comporta bastante bien en las bajadas. Hemos pasado algunas piedras y algunas ramas y honestamente no se ve nada que se hayan rajado o que se hayan roto. Lo que sí es muy común es que todas las e-bikes que están saliendo normalmente en el mercado usen este tipo de neumático en 29x2.6 o algunas mullet que usan 27,5 y optan también por la 2.8. Bueno, la gran pregunta, ¿solamente para detrás? Mucha gente dice que sí, que las Big Betty es un neumático específicamente diseñado para la parte trasera. Bueno, queda la misma pregunta si con las Magic Mary son solamente delanteras o traseras. Mucha gente habla de que esto es un neumático polivalente también, que no hay problemas a la hora de afrontar descensos con piedras y que pudiera estar en la parte delantera. Lo que sí es que es un neumático bastante ligero en relación a otras marcas, a pesar de que su peso son 1325 gramos, pero en relación a otras marcas con neumáticos semejantes es mucho más ligero que los otros. Sensaciones contundentes con las Big Betty. Robustez en la rueda trasera, tracción son las características que más hemos ido notando y esta bici la hemos probado
estos neumáticos en bici, en e-mountain bike con 150 milímetros de recorrido. La goma también es bastante blanda, hace que su durabilidad sí sea un poco menor, pero eso es algo que se soluciona optando por la versión con goma Adix en la Bike Park.